Hola, ¿cómo están? Soy Vivian de la Prensa Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí hoy día con el abogado Andrew Reinking, abogado de inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por esta oportunidad. Estoy entusiasmado de hablar de cosas que son relevantes para la comunidad migratoria hoy en día. Claro que sí. Y obviamente hoy es un día muy importante para toda la comunidad inmigrante porque acaban de aprobar, acaba de pasar hoy la ley de carga pública. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de eso, por favor? Claro que sí, Vivian. Ok, número uno es, carga pública siempre ha estado en nuestras leyes de migración. No es como hoy es el primer día en nuestra historia de probar una ley de carga pública. Sin embargo, estas nuevas reglas son las reglas más exigentes que nunca en cuanto al tema de carga pública. Entonces, esta ley se aplica tanto aquí como afuera en los varios consulados y embajadas. Entonces, no importa si uno está aplicando para su residencia con USCIS acá en los Estados Unidos o, por ejemplo, en Ciudad Juárez, París, Londres, cualquier consulado o embajada, uno tiene que satisfacer la ley de carga pública. Y en pocas palabras, la carga pública tiene la siguiente definición, que el solicitante no va a solicitar, aplicar o recibir siguientes beneficios de un gobierno local, estatal, federal, durante un periodo de 12 de cada 36 meses. ¿Ok? Entonces, si uno está dependiendo fuertemente de, por ejemplo, cupones de alimentos, ¿ok? Esa persona eventualmente va a encontrar un problema con tal vez ser carga pública en los Estados Unidos. Y yo digo cupones de alimento porque otra cosa que todo el mundo necesita saber es, hay más beneficios incluidos en esta nueva regla que nunca eran parte de reglas anteriores. ¿Cuáles son esos beneficios? Son cupones de alimento, son diferentes formas de Medicaid, no todas, digo diferentes. Las excepciones son Medicaid para mujeres embarazadas y Medicaid para situaciones urgentes o situaciones de emergencia. Pero Medicaid como normal, un cheque del gobierno, como decimos, todo eso se cualifica. Entonces, el consejo para todos es, antes de aplicar, mucho menos recibir un beneficio, aún esos para las mujeres embarazadas, confirme o consulte con un abogado de migración, porque si uno no tiene el conocimiento, tal vez esa persona se vaya a perjudicar en un futuro caso de residencia, Vivian. Es muy importante. Ahorita la gente aplicando necesita tomar tanto en cuenta, demasiado en cuenta, hoy febrero 24, 2020. Por eso es más importante que nunca consultar con alguien que sepa de las cosas de migración antes de llenar aplicación, mucho menos recibir. La ley dice hasta aplicar. Y esto es para la solicitud de la residencia permanente o la Green Card, como se le conoce. ¿También aplica para las visas de turista? Sí, la ley de carga pública está dividida en inmigrante y no inmigrante. Entonces, ya hablamos de residencias permanentes, pero también esta nueva regla se aplica a las visas de no inmigrante, por ejemplo. Visas de turista, como usted dijo. La ley no exige tanto como en casos de residentes, porque la estancia del aplicante es temporal. Visa de turista es nada más para qué, para pasear, visitar.
a la familia o tal vez visitar lugares turísticos. Pero aún así, con visas de turista, la gente necesita justificar a la satisfacción de la embajada o del consulado que esa persona tiene suficientes recursos de familiares o otros conocidos para evitar o para no tener que depender de ningún beneficio gubernamental. Entonces usted recomienda que en este caso, sea para visa de residente o para la visa de turista, la persona busque más bien la orientación, el consejo, no la orientación, perdón, que busque el consejo y la ayuda de un abogado de inmigración. Definitivamente. Y yo quiero tomar su comentario un paso más y asegúrese que esta persona tenga experiencia con asuntos así de carga pública, porque la ley de migración es amplia. Hay tantos diferentes subtemas encapsulados en lo que se llama la ley de migración. Entonces, en la búsqueda de su consejo, asegúrese que su representante tenga conocimiento de la ley de carga pública o de las reglas de carga pública. Como con cualquier caso, si uno está aplicando para asilo o naturalización, su abogado necesita tener conocimiento de esas cosas para dar consejo comprensivo. Ahora, hay mucha gente que piensa que esto aplica también para las personas que ya tienen la residencia. ¿Podría explicar un poco más esa parte? Sí, claro, es una buena pregunta, Vivian. La respuesta es, no se aplica. Okay. Entonces, para dar una imagen a todos, lo que cubre la carga pública es gente aplicando para un estatus, que sea visa de turista, una visa no inmigrante, o un estatus de inmigrante como residencia permanente. Pero cuando una persona ya tiene residencia y está deseando aplicar para la ciudadanía o la naturalización, la ley de carga pública simplemente queda inaplicable o irrelevante. Muy bien. Siguiendo con el tema de la carga pública, de acuerdo con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, la regla final de carga pública exime a ciertas personas, como los que son titulares de visa U, de visa T, asilados, refugiados y otras categorías. ¿Me puede explicar esta parte, por favor? Claro que sí, Vivian. Quiero comenzar con un consejo universal. Otra vez, su abogado necesita saber que algunas veces la ley simplemente no se aplica, ¿ok? Y aunque uno está aplicando para residencia permanente aquí en los Estados Unidos o tramitando su visa en los consulados y embajadas, no necesariamente significa que la ley se aplica al 100%. Algunas categorías, como usted dijo, están exentas y son varias. Visas U, víctimas de crimen. Claro. Visa T, víctima de traficante. ¿Okay? Cualquier protección o cualquier alivio para personas abusadas. El caso se llama VAWA. ¿Okay? Cualquier caso de asilo o retención de deportación. Cualquier caso de protección bajo la Convención contra Tortura, casos de naturalización, como hablamos. Estas categorías simplemente no necesitan comprobar nada. Y cuando yo digo nada, yo digo 0%. Ni sale en el caso, ni sale en la forma, ni tiene que presentar ningún pedacito de evidencia de carga pública. O sea, en otras palabras, yo puedo tener un cliente aplicando para una visa U dependiendo 100% del gobierno. Eso no impide o impacta el caso de visa U. Ok, aquí tengo otra pregunta. En el caso de las personas mayores de edad, vamos a decir de 70 a 75 años, que tienen familiares aquí en Estados Unidos y que son ciudadanos americanos. Estas personas quieren venir hasta el país
¿Qué podrían hacer? ¿Qué le aconseja usted para que sea más fácil de que su solicitud de residencia sea aceptada? Bueno, para los que son mayores de edad, ellos ahora enfrentan una nueva dificultad, porque uno de los factores es edad. ¿Okay? Todo esto de carga pública tiene que ser con esta idea que los inmigrantes buscando su nueva vida acá necesitan trabajar por su cuenta y no depender de nada o nadie de los Estados Unidos. Pero si pensamos, los mayores de edad pueden estar jubilados, pensionados o discapacitados. ¿Ok? Entonces, unas ideas que yo tengo no son comprensivas, sino algunas que yo estoy implementando en mi propio caso, en mis propios casos. Número 1, los habitantes con los cuales el aplicante va a estar viviendo necesitan tener sueldo estable. Sueldo estable. Si hay mucha subida y bajada de sueldo, el gobierno puede llamar en cuestión ellos, o sea, la capacidad de ellos que puedan patrocinar al que está solicitando residencia. ¿Cuál es el ingreso mínimo anual que debería tener una familia para este caso cuando quieren pedir la residencia de su padre o su madre? Eso depende de cuántas personas están en casa que están bajo la responsabilidad financiera del patrocinador. Por ejemplo, si yo vivo solo en mi casa y quiero pedir a mi mamá, bueno, es una sola persona más ella, 2 personas. Ahorita el sueldo mínimo es un poquito más de $21,000. $21,000, pero ese sueldo mínimo cambia anualmente. Ahorita en abril va a salir la nueva publicación de 2020, pero con cada persona, 2, 3, 4, 5, 6, el sueldo mínimo sube entre 3,000 y 4,500. Entonces, 21,000, 3 personas sería 24 y cambio, 27 y cambio, 30 y cambio, hasta, pues no hay límite. Okay. Entonces, si el sueldo es estable, regresando a su pregunta, si el sueldo es estable, hay más chance de tener éxito en satisfacer la carga pública, porque puede decir, no, mi hija o mi hijo o quien quiera que está pidiendo, tiene su sueldo estable cada año, yo sé exactamente cuánto voy a ganar y con ese dinero puedo pedir a mi familiar. Que está en otro país. ¿Y cuánto tiempo tardaría ese proceso? Bueno, aproximadamente. Por ejemplo, México casi un año. Entonces, hay diferencia para cada país porque ellos tienen su propia línea de casos esperando. México, Ciudad Juárez, de mandar su paquete de evidencia hasta recibir la entrevista, es casi un año que esa gente está esperando. Pero, por ejemplo, en ciertos países en Asia, la espera puede ser semanas, un par de semanas. ¿Y si es, por ejemplo, algún país de Sudamérica, de Centroamérica? Bueno, El Salvador, aproximadamente 6 a 8 meses en mi experiencia. Honduras, 9 a 11. México, como dije, casi al año, tal vez un poquito más. Nicaragua, Belice, Costa Rica, más rápidos. Mis últimos casos han salido 3 a 5 meses. Y cuando yo doy los rangos, yo me refiero al tiempo entre la presentación de evidencia y la llamada para la entrevista, ¿okay? La espera. Y Panamá, 2 meses a 3 meses, Panamá. ¿Y rápido. ¿Qué tal Venezuela, Colombia, Perú? Venezuela, bueno, como nuestra comunidad probablemente sabe, no hay ahorita servicios en el país de Venezuela. Entonces, las misiones diplomáticas para los venezolanos están en Panamá
y Colombia, en Bogotá. Ellos están, en mi último caso venezolano, casi 9 meses, pero algunos colegas míos me han indicado que 9 meses ya se está bajando a como 7 meses porque están entrando más personal para trabajar en los casos. Pero mi último caso venezolano, como 9 meses, Perú 5 a 6 meses, Ecuador, mi último caso de Ecuador, como 4 meses y medio. O sea, aproximadamente unos 6 meses a un año. Hay sí, sí, pero un promedio, aparte de México, porque México es extremo, podemos decir 5 a 9 meses. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre México y otros países? Por la cantidad de gente, simplemente por la cantidad de gente. Cada país tiene sus diferentes reglas en cuanto a documentación necesaria, pero y eso puede afectar la espera para la entrevista, pero en mi experiencia es simplemente cuántos casos hay en tal país. Simplemente México tiene una línea súper larga y hay solamente tanto personal para entrevistar a la gente cada día. Y eso causa entre 11 meses y 13 meses para una entrevista. Ahora, para los países que pueden aplicar ya sea para el TPS o para el asilo político, ¿sería entonces preferible aplicar para una de estos programas o simplemente aplicar ya para la residencia? Sí, bueno, eso es una pregunta muy importante porque TPS no está disponible para cualquier país. TPS, en cuanto a Centroamérica, solamente existe para Honduras. Por eso le estaba preguntando. Y El Salvador. Pero normalmente con TPS, y es importante que todo el mundo entienda esto, TPS requiere un periodo de presencia antes de una cierta fecha. Por ejemplo, en El Salvador, en el caso de El Salvador, el año es 2001. Febrero, creo que la fecha exacta es febrero 3, 2001. La gente que entró después de esa fecha no puede, simplemente no puede. Para Honduras, si no me equivoco, es el 30 de diciembre 98. ¿Okay? Entonces, si su país tiene TPS y usted estaba presente en este país cuando comenzó el programa, solicite su consulta con su abogado. Asilo, por otra mano, tiene que ver con el miedo de persecución. Entonces, hay una diferencia. Y esto es muy importante para casos de asilo, porque lo veo al diario. No quiero regresar a mi país y no puedo regresar a mi país. No quiero, es simplemente yo expresando mi preferencia. Yo quiero estar en este país. Tengo trabajo, tengo educación, tengo X, Y, Z que no tengo en mi país. Pero eso no necesariamente significa que yo tengo problemas en mi país. Solamente es mi preferencia estar aquí en vez de allá. Pero si yo no puedo regresar aunque quisiera. Eso es asilo. Eso abre la conversación a la posibilidad de un asilo político. Dependiendo del problema, dependiendo del sufrimiento que experimentó o va a experimentar, asilo podría estar en la mesa. Hablemos ahora del caso de las deportaciones y las redadas. ¿Qué se puede hacer en caso de una redada si una persona es detenida en una redada, una persona que no sea inmigrante, que es un inmigrante? Vamos a comenzar otra vez, perdón. Simplemente vuelvo a comenzar ya. Okay. Hablemos ahora del caso de las deportaciones y las redadas. ¿Qué puede hacer una persona cuando una persona que es inmigrante indocumentada que ha sido detenida en una redada? Bueno, en mi opinión profesional, número 1 es no hablar.
hay diferencia de opinión muy dramática entre los abogados. Algunas personas toman la posición de que si tú hablas, tal vez te dejan salir. Mi posición es, si tú hablas, te arrancan con tus palabras. Entonces, lo que yo digo es mejor no hablar y luego pedir una conversación con un abogado en vez de hablar con ellos fuera de la presencia de uno, ignorante de sus derechos. Entonces, si uno es detenido por policía y luego le pasan a migración, o si los oficiales vienen a la casa o al trabajo o donde se encuentre uno, si ellos le quieren llevar, que le lleven. En vez de silente, en vez de hablando, porque ellos son oficiales de la ley. Y es incierto saber sus motivos. Ellos pueden decir, no, si tú contestas estas preguntas, te dejamos salir. Y uno contesta y de igual manera te arrestan. Entonces, por esa incerteza, mi preferencia no es perfecta, Vivian, no es perfecta, pero yo creo que la mejor respuesta a esa pregunta es no hablar. Ahora, ¿qué se debe hacer cuando hay un caso de una orden de deportación? ¿Qué es lo más recomendable? Algunas veces, y esto no me da gozo decir, pero algunas veces no se puede hacer nada. Si uno pasó por corte, si uno tenía su oportunidad para presentar evidencia, testigos, se presentó con su abogado y simplemente no ganó, la ley permite a un funcionario que lleve a cabo la remoción de esa persona a su país natal. Pero también sabemos que órdenes de deportación pueden resultar de una persona que no se presentó a corte. Por ejemplo, la corte escribió mal la dirección, mandó la noticia de corte a una dirección donde no estaba el individuo y luego esa persona no se presenta. Entonces, para dar un consejo generalizado, si uno está aquí bajo una orden de deportación, consulte con un profesional para averiguar sus opciones. Y si no hay, el beneficio de eso es esa persona no será víctima de un engaño o de una estafa. Y si uno, después de consultar, averigua que sí hay opciones, eso quiere decir que hay esperanza para reabrir esa orden para continuar con el caso. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría si una persona que ha sido deportada, cuánto tiempo tendría que esperar para poder regresar nuevamente al país legalmente? En la mayoría de casos, es buena pregunta, hay diferentes prohibiciones dependiendo del caso. La mayoría tiene que esperar 10 años. 10 años. 10 años, corriendo del momento de deportación. Entonces, día 1 sería el día que el gobierno regresa a uno a su país, 10 años. En ciertos casos hay perdones, porque mucha gente me pregunta, Andrés, ¿será que yo tengo que esperar 10 años consecutivos en mi país? En ciertos casos sí, en otros casos no. En otros casos hay perdones automáticamente disponibles. El día que uno regresa a su país puede solicitar su perdón, dependiendo del caso. ¿Me podría dar un ejemplo? Sí, claro. Una persona sin antecedentes, limpio en todos aspectos, el único error, cruzó la frontera sin papeles. O que se haya quedado en el país, que vino legalmente, pero después se pasó los meses que podía estar. Puede ser. Y perdió, vamos a decir, un caso de asilo político. Simplemente no ganó por evidencia insuficiente. ¿Okay? Y aceptó la deportación por haber perdido el caso, pero está casado el individuo con una ciudadana americana. Esa ciudadana americana podría pedir al inmigrante y a través de perdones
puede regresar antes de cumplir los 10 años. Puede acelerar el proceso. Ahora, sabemos que la Cámara de Representantes aprobó en junio del año pasado una ley que protege más a los Dreamers. ¿Qué va a pasar ahora con los Dreamers? Es una fantástica pregunta y quiero que todo el mundo me escuche porque hay mucho consejo útil en esta respuesta. Ahorita estamos esperando, número 1, la decisión de la Corte Suprema estadounidense. ¿Okay? Los argumentos orales, la Corte los escucharon en noviembre del año pasado. Entonces, normalmente, cuando la Corte Suprema escucha un argumento oral en noviembre, recibimos decisión en marzo o en abril. Entonces, en las próximas pocas semanas podemos tener la decisión de esa corte. A lo más tardar en junio, porque la corte termina en junio. Entonces, si la Corte Suprema decide terminar el programa, probablemente lo que va a pasar, es la Corte Suprema va a permitir que todos que tienen sus casos pendientes pueden recibir su nuevo periodo de DACA. Los que ya tienen su permiso pueden vivir aquí con su permiso hasta la fecha de caducidad, pero hasta ahí. ¿Okay? Entonces, lo que yo estoy haciendo en mis propios casos es, no importa cuándo caduzca el permiso de mi cliente, estoy haciendo una renovación para aprovecharme. Porque si la Corte Suprema termina el programa de DACA y esa ley que usted mencionó, el presidente no la firma, esos Dreamers van a estar clavados con sus manos atadas. Y supuestamente con ese proyecto de ley ellos tendrían 10 años sin ningún problema. Correcto. Estarían protegidos por esos 10 años. Correctamente. Y el presidente ha dicho que si la Corte Suprema termina o corta el programa DACA, que el Congreso y el presidente van a promulgar una ley para proteger a los Dreamers. Pero, quién sabe, la política es incierta. Dicen algo hoy y lo cambian mañana. Entonces, como una precaución, lo que yo estoy haciendo es renovando todos mis clientes su periodo de DACA, que tengan 2 meses, 12 meses o 1 año y medio. Estoy haciéndoles una renovación para que puedan recibir el tiempo máximo autorizado en dado caso que todo vaya para abajo. Muy bien. Ahora, la última pregunta. Estamos en pleno año de elecciones presidenciales. ¿En qué puede afectar esto a las leyes de inmigración actuales? Wow. ¿Dónde comenzar con esa pregunta? Mucha gente no se da cuenta, pero el presidente y su administración, en mi opinión, en la opinión de este abogado, maneja la póliza migratoria en este país. Entonces, estas elecciones, y cada 4 años cuando tenemos elecciones, eso va a determinar a dónde vamos a ir los próximos 4 años. ¿Okay? Entonces, un ejemplo que quiero ilustrar para todo el mundo es las semejanzas entre los diferentes candidatos del Partido Demócrata. Todos tienen su plan para reformar la ley en una manera más humana, comprensiva, más misericordia para diferentes culturas. Y tenemos el presidente que está pidiendo 4 años más de la población, y él también tiene su póliza. Hemos visto los cambios en este país, en la ley de asilo, carga pública, diferentes cosas
que comenzaron con el presidente de los Estados Unidos. No importa la entidad, Obama, Bush, Trump, todo comenzó con el líder del país. Entonces, su pregunta, ¿cómo va a afectar? 100%, en cada aspecto de la ley, el presidente va a tener su dedo, que sea alguien más republicano o alguien más demócrata. Eso es algo aparte. Su dedo va a estar 100% en cada cambio, bueno o malo, en la ley de migración de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y cuál sería entonces el número de teléfono que la gente puede llamar si se quiere comunicar con usted para algún consejo o para pedir una cita con usted? Claro que sí. 901-238-6652. Y si alguien me quiere enviar un correo electrónico, también esto debe estar en la pantalla. Yo puedo reunirme con clientes lunes a viernes hasta los fines de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber respondido a todas estas preguntas sobre inmigración, sobre todo en estos tiempos que son tan delicados que la gente está tan preocupada. Gracias. Muchas gracias por todo.